Seguimos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7. Este capítulo 7 es el más difícil de Marcos, porque la primera parte es una discusión entre Jesús y los judíos. Si bien Jesús era muy judío, ahora lo vemos en serias discusiones muy fuertes con los delegados de los jefes judíos. Vamos a leer todo el texto y después analizamos. Los adversarios de Jesús no eran todos los judíos, eso tenemos que tenerlo muy claro. No eran todos los judíos, eran los líderes de los judíos. Eran los fariseos y los escribas. Los fariseos eran los judíos que se comprometían públicamente a cumplir estrictamente la ley judía. Y los escribas eran los maestros de la ley de Moisés, pero que con sus actitudes eran escándalo para los demás. Entonces, pasamos al texto. Dice, se reúnen junto a él los fariseos, así como los escribas, venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza no se bañan, no comen. Y hay muchas otras cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Estos dos versículos, el versículo 3 y el versículo 4, se consideran posteriores a Marcos, al Evangelio completo, y es una crítica de los primeros cristianos a las tradiciones que tenían los judíos. Seguimos. Por ello los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con las manos impuras? Y él les dijo, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Y les decía también, qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no dejan de hacer nada por su padre o por su madre, anulando así la palabra de Dios por su tradición. Por la tradición que os habéis transmitido y que hacéis muchas cosas semejantes a estas. Vamos a comentar hasta ahí. A ver, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Especialmente para los fariseos, los escribas eran un escándalo porque enseñaban cosas sobre cuestiones secundarias y no así lo más importante, y eso lo vemos en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 23. Ahora, esta explicación que les decía, esa cortita del versículo 3 y 4, muestra que Marcos no estaba escribiendo para judíos. Y es una crítica de Marcos a ellos. Él escribía para los romanos, como hemos visto, ¿no? Todo lo que dicen los evangelios de los líderes de los judíos o cuando se acusa a alguien, debemos
interpretarlo, meditarlo, como dicho a nosotros, en y sobre nosotros. Eso es lo importante, porque tenemos que aprender a no ser, como Jesús les dice aquí, hipócritas. ¿Sí? Ahora, el 7:8, que dice, dejando el precepto de Dios se aferran a la tradición de los hombres. Eso quiere decir que en lugar de seguir solo la ley los judíos, ellos estaban haciendo sus propias tradiciones, por las cuales despreciaban la ley. Al seguir sus tradiciones propias, los escribas estaban apartándose de la ley de los judíos. Y eso para los fariseos era inconcebible, porque ellos eran estrictos cumplidores de la ley de Moisés. Ahora, ¿qué más podemos descubrir aquí? Vamos a seguir con esta parte que está aquí abajo, lo del corbán. Dice, corbán quiere decir ofrenda. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Si habían hecho una promesa de dar algo de sus bienes, tenían que cumplirla. Todo lo que habían declarado corbán, todo lo que habían declarado ofrenda, era santo, era santificado, ya no podían utilizarlo para nada más. Y Jesús, después de su respuesta, cuando habla del corbán y habla de honrar padre y madre, que es el cuarto mandamiento, afirma dos veces que los hijos declaraban corbán al dinero necesario para sostener a sus padres, seguramente ya ancianos, lo que les liberaba de sus obligaciones filiales. Ellos tenían algún dinero que podía ser destinado a cubrir las necesidades de sus padres, pero ellos lo declaraban corbán a fin de deshacerse de la responsabilidad de sus padres, de no atenderlos más. Aun si estuvieran en la indigencia, ya no los atendían. Ahora, es difícil creer que el corbán era realmente aplicado en esas circunstancias, pero no sabemos hasta dónde llegó esta información a Marcos. Y el texto termina con una frase que dice, una frase de Jesús, que dice, ustedes anulan la palabra de Dios por la tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Es duro Jesús contra los fariseos y los escribas, y es por eso que esta parte, esta parte del capítulo 7 es tan difícil, tan brusca en el Evangelio según San Marcos. Bien, ahora veamos qué más se nos dice después de esta discusión que tuvo Jesús con los fariseos y con los escribas. Versículo 14, 7:14. Llamó otra vez a la gente y les dijo, óiganme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Esta primera parte, estos tres versículos, 14, 15 y 16, es una breve enseñanza de Jesús a la gente. Esto es para toda la gente, para todos los que estaban ahí. Y Jesús enseña cómo debe ser un hijo de Dios. ¿Sí? No todo lo que está en estos versículos es entendido por los discípulos.
porque Jesús dice, quien tenga oídos para oír, que oiga. Entonces Marcos está poniendo esto como una especie de parábola cortita, pero es una enseñanza de Jesús a todos nosotros, a todos nosotros. Es un discurso cortísimo, 3 versículos, nada más, pero eso es lo importante. Eso es lo importante, el contenido de este discurso. Ahora bien, dice, y cuando apartándose de la gente, entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre la parábola. No entendieron. Y él les dijo, ¿con qué? ¿También ustedes están sin inteligencia? ¿No comprenden que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle? Pues no entra en su corazón, sino en el vientre y va a pasar al excusado. Y así declaraba puros todos los alimentos. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que lo contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Jesús corrige a sus discípulos. Todo lo descrito en estos versículos estaba destinado a ser una enseñanza total, no solo para la gente, sino también para sus discípulos. Ver cómo debería ser una persona. Y ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos que para la época de Jesús, el corazón era el centro del pensamiento, no de los sentimientos como lo conocemos ahora. Ahora sabemos que el cerebro es el centro de los pensamientos, entonces pensaban que era el corazón el centro de los pensamientos. Pero Jesús les dice, no todo lo que entra en el hombre es lo que le daña. Lo que entra en el hombre, lo que el hombre come, lo que la persona come, eso no puede dañarle. Bueno, se ha comido algo que no esté bien, obviamente que le va a dañar el estómago, ¿no? Pero no puede dañar su vida entera, no puede dañar su vida misma. No puede dañar eso. Entonces, Jesús nos dice, eso no es lo que les va a quitar la vida eterna. Es lo que sale del corazón del hombre lo que contamina. Y termina dando una lista de 12 intenciones malas, que ya las hemos leído, no las vamos a repetir. Y esas 12 intenciones malas, dice el Señor, que salen de dentro del corazón de los hombres. Esas intenciones malas salen de dentro de nosotros mismos. Y esas son las que nos dañan. Esas son las que nos hacen daño a nosotros, porque con esas no nos herimos nosotros físicamente, hacemos daño a los demás y al hacer daño a los demás nos dañamos nosotros mismos. El daño a los demás puede ser reparado, pero el daño hecho a nosotros mismos, solo Jesús lo puede sanar. Todas estas 12 intenciones malas salen de nosotros y eso es lo que nos hace daño. Eso es lo que puede hasta matar a otra persona, no físicamente. Una calumnia, por ejemplo. Si yo la digo contra alguna persona, estoy matando a esa persona.
Porque si le he dicho a otra, esa va a comentar con otra y otra y otra, y se va a convertir en un reguero. Y la persona contra la que yo he dicho esa calumnia no va a poder ser bien recibida nuevamente dentro de ese grupo que ha escuchado esa calumnia. Y eso ya no lo puedo solucionar. Ese es un gran pecado. Y todas estas 12 malas acciones o malas intenciones que nos muestra Marcos son las que nos llevan a hacer maldades a los demás, que en lugar de hacer daño a los demás solamente nos dañan a nosotros más profundamente que a los demás. Y esas intenciones, aunque más no sean intenciones, son las que contaminan al hombre. Eso es lo que nos dice el Señor. Y esta enseñanza es la que debemos también tenerla siempre dentro de nuestro corazón. Lo que sale de nuestro corazón es lo que daña y contamina al hombre. Pensemos bien en esto, meditemos en esto, porque esto es lo que debemos aprender. Esta es una enseñanza de Jesús con la que refuta a los judíos, obviamente, por sus acciones malas, sobre todo a los escribas, pero que a nosotros nos llega. Esta es una enseñanza primero para la gente y luego para los discípulos. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, esta enseñanza también es para nosotros. Aprendámosla.